días martes hablamos de ciberseguridad y hoy le damos la bienvenida a Rodrigo Ledesma, docente y magíster en ciberseguridad, para hablar sobre un término que quizás no todos conocemos o no sabemos de qué trata, y es el Internet de las Cosas. ¿Qué es precisamente y cómo funciona? Bueno, se lo preguntamos a Rodrigo Ledesma de Ivy Security, que ya le damos la bienvenida. Rodrigo, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Oye, vamos a hablar y vamos a entrar ya en tierra derecha sobre el Internet de las Cosas, o también conocido IoT. ¿Qué significa este Internet de las Cosas? ¿Qué es? ¿De qué trata? A ver si ustedes también nos pueden orientar como Ivy Security. Mira, Rocío, IoT o las siglas IoT, Internet of the Things, son Internet de las Cosas, como bien lo decías tú. Pero esto no es un concepto muy nuevo, ¿eh? O sea, quizás es nuevo para nuestro oído, pero este concepto más o menos viene de la década del 80, con la primera máquina expendedora de bebidas que se conectó a Internet. Más o menos de ese tiempo, bueno, obviamente ha evolucionado a lo que hoy conocemos como Internet de las Cosas, que es un concepto súper común. De hecho, nosotros cuando visitamos, no sé, un centro comercial, encontramos, por ejemplo, artefactos como lo que son enchufes, estas ampolletas, entre otras cosas que se pueden conectar a Internet, y la gracia de estas cosas es que nos hacen la vida mucho más sencilla, ¿cierto? Nos permiten automatizar ciertas tareas, entre ellas, por ejemplo, poder encender esta luz a través de Internet, ¿cierto? Con nuestro celular. Entonces, ese momento es como yo creo que el común de las personas tiene cercanía con lo que es Internet de las Cosas, ¿ya? Bien. ¿Y en qué dispositivos encontramos este concepto? Porque tú nos dices, bueno, están los enchufes, pero ¿dónde está el Internet de las Cosas que quizás no todos estamos tan familiarizados, o al menos yo desconocía el término? Mira, Internet de las Cosas en sí se juntó la electrónica, se juntó el software y se juntó lo que es comunicaciones en un mismo dispositivo, en un dispositivo que era utilizado generalmente con fines que no estaba conectado a nada. Por ejemplo, ahora tenemos relojes también que permiten, por ejemplo, tú te pones el reloj y tienes tu contador de pasos, por ejemplo, puedes ver tu nivel de ritmo cardíaco, y todo esto está generalmente conectado a una aplicación que está en la nube y te permite tener estadísticas por ejemplo, de tu nivel de ejercicio, cuánto has caminado, ¿cierto? Pero este concepto en sí, los que son los dispositivos, como te digo, tenemos también autos que son inteligentes, que ahora se está haciendo más común que los autos vengan llenos de sensores, ¿cierto? Que lo que buscan en realidad es recolectar información, ¿cierto? Para hacernos la vida más sencilla. Como por ejemplo, podemos tener un auto, ¿cierto? Donde nosotros podemos saber la ubicación del auto en tiempo real. Ahora que estaba escuchando temprano las noticias en su canal, hablaban, por ejemplo, el tema de estos robos que han ocurrido, que son puntualmente dos, que nos comentaba el coronel. Entonces, con estos dispositivos de Internet de las Cosas nos permite, por ejemplo, ubicar nuestro auto en tiempo real, y también quizás cortar la energía eléctrica del auto, quizás cortar el suministro de combustible. Entonces son las cosas que nos entrega Internet de las Cosas, son las ventajas. Estas ventajas nos hacen la vida, como digo, mucho más sencilla. Son bastante útiles, como tú bien lo señalas, porque en general están bastante dirigidas a facilitarnos un poco nuestra vida, pero me imagino que también puede existir riesgo en este Internet de las Cosas. No sé si hay identificado quizás dispositivos o elementos que puedan significar también un riesgo o un doble filo a la hora de nosotros utilizarlos o de mal utilizarlos. Sí, en realidad el tema de la Internet de las Cosas, las empresas se han preocupado mucho de entregar, ¿no es cierto?, que estos dispositivos sean capaces de entregar una vida más fácil, pero hay un factor que es importante, que es la seguridad que nos entregan estos dispositivos. Los ciberdelincuentes generalmente están siempre escaneando estos dispositivos de Internet de las Cosas. ¿Para qué? Para encontrar pequeñas brechas que existan, ya que el gran problema de estos dispositivos es que nosotros llegamos, pescamos el dispositivo, pescamos la ampolleta, el enchufe, ¿cierto? No sé, incluso la secadora, por ejemplo, que ahora vienen inteligentes, que nosotros podemos saber cuándo se termina el ciclo de secado y todo eso. Ellos están escaneando continuamente estos dispositivos en la red. ¿Y para qué? Para utilizar sus vulnerabilidades.
hay un tema acá con estos dispositivos, porque estos dispositivos generalmente no se actualizan, o qué hacemos nosotros, lo pescamos y lo conectamos inmediatamente, no nos preocupamos de cambiar la contraseña que trae por defecto, todo por defecto, lo importante es que funcione. Entonces acá hay un tema, y es un tema que nosotros como IP Security queremos informar a la comunidad. Cuando compren un dispositivo, ¿cierto?, que es bastante útil y nos aliviana mucho la vida, preocúpense sobre todo de cambiar las contraseñas por defecto, ¿cierto? De actualizarlo cuando el dispositivo nos indique que tenemos que actualizarlo, porque generalmente estas actualizaciones contienen parches de seguridad, es decir, vulnerabilidades que el fabricante detectó y que deben ser cubiertas. Entonces, el llamado acá a la comunidad es, si utilizan estos dispositivos de Internet de las Cosas, es protegerse, porque los ciberdelincuentes están al acecho, escaneando y buscando vulnerabilidades de estos dispositivos. ¿Para qué? Estos dispositivos ellos los secuestran, por decirlo de alguna forma, y los convierten en parte de sus redes. ¿Para qué? Por ejemplo, para convertirlo en una red zombie, utilizan nuestros dispositivos para después generar ataques a servidores, a empresas. Entonces nuestros dispositivos, se dice en la jerga de ciberseguridad, nosotros lo llamamos una red zombie. ¿Pero por qué? Porque los dispositivos están como un zombie prácticamente. Él lo utiliza para realizar estos ataques de denegación de servicio, ¿ya? Claro. Y también estos equipos también pueden ser utilizados para enviar spam, ¿ya? Para enviar spam, también son utilizados para ello. Disculpa, dime. Sí. No, que nosotros en nuestro hogar mayoritariamente estamos con dispositivos que están, ¿no?, conectados a este Internet de las Cosas. ¿Cuál es el mayor riesgo, por ejemplo, en el caso de nuestros routers o de nuestros mismos dispositivos móviles que los tenemos conectados? ¿Cuáles son los dispositivos que en nuestro hogar utilizamos y que pueden exponernos a un riesgo, o que debemos saber bien utilizarlos, y qué tips preventivos también podemos entregar? Mira, aquí voy a tocar un tema que creo que muchos de sus casas quizás lo tienen, que es las cámaras. Estas cámaras de seguridad que nosotros las compramos en el comercio y las instalamos y nos conectamos por el celular y podemos ver lo que está ocurriendo en nuestra casa, ¿cierto? Ya, las cámaras son un objeto generalmente que los ciberatacantes buscan hacerlo para sí, ¿cierto? Estas cámaras, por ejemplo, te voy a contar una historia que ocurrió, no acá en Chile, obviamente, donde una cámara que nosotros utilizamos mucho para lo que es el monitoreo de los bebés, ¿cierto? Esta cámara fue accedida por un ciberdelincuente, y a través de, obviamente la cámara generalmente tiene este parlante, ¿cierto?, que nosotros podemos interactuar con el bebé. No solamente podemos verlo, sino que también podemos escucharlo e interactuar con él. Este ciberatacante accedió a la cámara y amenazó con este caso, con secuestrar al bebé, que conocía la dirección. El tipo armó un tema. Ese, por ejemplo, lo que son las cámaras. Ahora los juguetes, tú dices, ¿los juguetes qué pueden ser? Resulta que ahora los juguetes se conectan a Internet. Por ejemplo, hay un caso conocido de una muñeca que tenía cámaras y micrófonos, y los ciberatacantes lograron ingresar a esta muñeca, que se conectaba obviamente a Internet y se conectaba a través del celular. Lograron ingresar a esta muñeca y podían escuchar lo que estaba ocurriendo en la casa, y aparte verlo, porque tenía cámaras en la muñeca. Entonces, con cosas hay algunos dispositivos también como reloj. Hay unos relojes que son para, no me recuerdo, Momo o algo así, que son para los pequeños, para los más chicos, que lo utilizan algunos padres incluso para tener este control parental, y se puede escuchar. Son bastante y claro, te generan una seguridad entre comillas, pero también te pueden recabar muchísima información personal. Sí, es un tema. Tú acabas de tocar un tema súper importante, que quizás nos vamos a desviar un poquito de lo que es el tema en sí de Internet de las Cosas, pero me gustaría tocarlo, que tiene que ver con la protección de datos personales. Lamentablemente en Chile nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, pero yo hace poco lo estuve analizando con mis alumnos de ciberseguridad, y por ejemplo, importante la ley de datos personales, que si nosotros analizamos la ley completamente, habla muy en detalle de lo que es la protección de nuestros datos, de lo que se debe proteger, cómo las empresas y cómo el organismo público debe proteger nuestros datos personales. Pero si nosotros analizamos la letra chica ahí, nos vamos más a ver penas y algo por el estilo. Es bien débil, ¿ya? A diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo la europea, que la Unión Europea tiene una legislación súper fuerte en protección de datos personales, y las personas están muy capacitadas y saben qué es lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer las empresas con sus datos.
Pues salimos un poquito del tema, pero creo que es importante tocarlo. Claro, acá ustedes también nos dicen la recomendación también a cambiar las contraseñas y usuario por defecto de sus cámaras de vigilancia, que era lo que estábamos conversando hace un instante, porque claro, uno dice, no, las cámaras de vigilancia me dan seguridad, puedo estar supervisando a mis hijos, pero también te pueden someter a un riesgo. ¿Qué otro tipo de dispositivos en nuestros hogares debemos tener ojo y estar constantemente quizás modificando contraseñas o modificando, por ejemplo, en el caso de los routers de Wi-Fi, se pueden vulnerar también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la semana pasada creo que Eduardo hablaba del tema aquí en Transmedia y comentaba los riesgos que tienen que ver los dispositivos inalámbricos, ¿cierto?, que tenemos nosotros en nuestras casas. Obviamente, estos dispositivos son vulnerables, ¿ya? En Internet o en ciberseguridad nosotros decimos que nada es 100% seguro y de hecho es así. Claro. Aunque lo único que nosotros hacemos es como cuando nosotros cuidamos nuestro hogar, es, por ejemplo, ¿qué hacemos? Le ponemos reja a la ventana, le ponemos una doble chapa a la puerta, ponemos algunas prevenciones, ¿cierto? Algunos medios para impedir un poco o para retrasar que un atacante, ¿cierto?, ingrese a nuestro domicilio. Pero en ciberseguridad es muy similar. Las redes inalámbricas debemos constantemente, recomendable cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, contraseñas robustas que contengan a lo menos 8 caracteres, o que contengan números, caracteres especiales, letras mayúsculas, minúsculas. Es una de las recomendaciones principales. Ahora, en relación, siguiendo con el tema de la red inalámbrica, también existe algo que quizás voy a caer un poquito más técnico, que es el filtrado de MAC. Es decir, nuestros dispositivos de red contienen una dirección única en el mundo, ¿ya? Y una forma también de hacer un filtrado en nuestra red inalámbrica es en un listado que aparece ahí, incluso un tema técnico, uno puede ir ingresando a estas MAC, cosa que solamente los equipos registrados a través de dirección MAC puedan ingresar a nuestra red inalámbrica. Es un tema un poquito más técnico que quizás las personas que quieran aplicarlo van a tener que contratar un técnico en telecomunicaciones para que haga ese trabajo, pero con eso le damos una capa adicional de seguridad a nuestros dispositivos inalámbricos. Claro, no es tan fácil, pero es una muy buena alternativa, como lo señala Rodrigo. Pero ahí, claro, quienes no manejamos mucha información tenemos que recurrir a expertos que nos orienten. ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable hacer esto, Rodrigo? Mira, como recomendación de tiempo, yo generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Por lo menos en mi hogar, cada tres meses estamos cambiando la contraseña. Cada 3 meses hacemos un cambio de contraseña. Y a veces hacemos una modificación de la inicial. No necesariamente tiene que ser tan... ahora, existen páginas que nos generan contraseñas, para que nosotros no estemos pensando, nos generan contraseñas. Y también existen software que permiten almacenar contraseñas. Es decir, si yo digo, ¿dónde pesco mi contraseña? La anoto en un papel, nos sirve de mucho, ¿cierto? Hay software que lo que hacen que nosotros introducimos las contraseñas y las cifran. Y todas esas contraseñas después, si tú quieres acceder a ellas, puedes acceder, pero obviamente mediante un método de autenticación de 2 factores, generalmente. ¿Qué otras indicaciones podemos dar, por ejemplo, en el caso de la... se me va el término, el Internet de las cosas? En el caso del Internet de las cosas, por ejemplo, ¿dónde más lo encontramos? ¿Dónde más está este término que no está tan familiarizado? Sí, mira, es un poco, quizás no está, como bien dices tú, no está tan familiarizado, pero lo podemos encontrar en pequeñas cosas como, por ejemplo, en termostatos, en aires acondicionados, incluso en máquinas de café. Podemos encontrar el término de Internet de las cosas, dispositivos que se conectan a Internet. Podemos encontrarlo también, por ejemplo, países más desarrollados tienen su red de semáforos automatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen cámaras, que tienen un sistema de inteligencia artificial por detrás, que son capaces de analizar el tráfico en tiempo real y cambiar las condiciones de los tiempos de los semáforos para que obviamente disminuir la congestión vehicular. Entonces te das cuenta que son cosas que están inversas, ¿sí? Claro. Y en el caso de los vehículos, porque vemos actualmente que hay muchos vehículos que tienen, no sé, Bluetooth, que se pueden conectar a Internet, que podemos conectar nuestras aplicaciones, ¿también están utilizando tecnología con Internet de las cosas? Sí, también están utilizando Internet de las cosas. De hecho, cuando hablamos de Internet de las cosas nos referimos a todos los sensores que puedan tener y también a estos actuadores. Por ejemplo, cuando hablamos de sensores son dispositivos que perciben señales de entrada.
¿sí? Los actuadores puntualmente ejecutan acciones. Por ejemplo, podríamos tener un edificio que esté automatizado. ¿Para qué? Para que las escaleras, por ejemplo, funcionen solamente cuando detecten una persona, por ejemplo, y todo esto realmente está conectado a Internet. Y es el gran peligro de todo esto. Entonces, muchas empresas aún no han decidido migrar a Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque por estos aspectos de seguridad que son los que le complican un poco. Claro. Este Internet de las cosas, ¿cuándo ya se comienza a hablar de este tema o se instaura como un término? Porque tú nos dices, esto ya viene hace bastante tiempo, pero ¿cuándo tiene este auge quizás más masivo y evidenciamos que este Internet de las cosas está prácticamente en nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta? Mira, el término, lo que es Internet de las cosas se masificó con la masificación también de las redes. ¿Se das cuenta? Nosotros ahora perfectamente podemos conectarnos a lo que nosotros queramos a través de nuestras redes 4G, pronto 5G, que vamos a tener mayor velocidad, ¿cierto? Vamos a tener varias ventajas. Entonces, todo esto está generando un ambiente propicio. También está el tema de la aparición de las direcciones IPv6 de Internet, que prácticamente son como granos de arena en el mar la cantidad de direcciones que vamos a tener disponibles. Por lo tanto, cada dispositivo va a tener su propia dirección única, ¿cierto? Con la cual va a salir a Internet. Entonces, todas estas cosas, todas estas condiciones son las que han salido como conjugando para que el Internet de las cosas se vaya logrando su sitial, ¿cierto? Dentro de lo que son las tecnologías emergentes. Esto parte de la revolución industrial, ¿cierto? La revolución industrial, ¿cierto? Después la revolución tecnológica, lo que tiene que ver con electrónica, y ahora estamos con esta cuarta revolución industrial, donde estamos mezclando Internet de las cosas, Big Data, inteligencia de máquina, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Entonces, se está conjugando un ambiente que nosotros nos pensamos, estamos pareciéndonos a lo que es la película de Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Esos tiempos donde estaría este Skynet. Prácticamente en todos nuestros dispositivos se van a convertir en dispositivos conectados a Internet. Por lo tanto, hay un llamado de atención acá a la que es ciberseguridad, que es un aspecto súper importante para estos dispositivos. No solamente es importante que funcionen, sino también que funcionen con seguridad. Ya que, por ejemplo, te voy a nombrar un dispositivo de Internet de las cosas que puede ser súper útil en una casa, que es una cerradura. Entonces, claro, puedo cerrar mi casa, mantenerla, saber cuándo se abre, cuándo se cierra, ¿cierto? A través de Internet, me llega el mensaje al teléfono. Pero ¿qué pasa si esta cerradura yo no he actualizado su firmware, es decir, su software interno, no le he actualizado con los últimos parches de seguridad? Puede un atacante quizá, con este escaneo que hacen ellos diariamente, ¿cierto? Que están constantemente escaneando las redes, buscando vulnerabilidades, encuentra mi cerradura, ¿cierto? Y la empieza a abrir, por ejemplo. Son cosas que uno dice, parecen películas de ciencia ficción. Sí, ¿ya? Claro, dice, no, pero sí, es súper poco probable. Y la verdad es que no, porque estamos cada vez más automatizados y muy, muy conectados. Como tú bien lo dices, ya prácticamente todos nuestros dispositivos o gran parte de nuestra seguridad incluso lo dejamos destinado a Internet. Claro, así es. De hecho, estamos apuntando a tener ciudades inteligentes. Es decir, por ejemplo, yo vi hace 4 años atrás, más o menos, una experiencia de Argentina donde un grupo de alumnos generó un proyecto para el retiro de basura, ¿ya? Entonces ellos generaron que los dispositivos, en este caso los contenedores de basura, tuvieran sensores que indicaran el nivel de llenado de este dispositivo. Entonces te das cuenta que de a poco vamos incorporando la tecnología y a través de sensores y actuadores estamos recibiendo información, y esta información va contribuyendo a la creación de este Big Data, ¿cierto? Que nos permite también tomar decisiones, saber, por ejemplo, cuál es la estadística de llenado, por ejemplo, de este ejemplo de lo que es el basurero, del contenedor de basura, saber qué es el día que tiene más basura, con cuánto tiempo podemos retirarlo, podemos mandarle mensajes a los camiones, por ejemplo, para que ellos retiren esta basura cuando corresponde, cuando esté realmente lleno y cuando no. Entonces te das cuenta que tiene muchas ventajas, pero estas ventajas, insisto, deben ser aprovechadas, ¿cierto? Pero con la seguridad de la mano. Claro. ¿Qué debemos tener en consideración a la hora de guardarnos cuando nos conectamos con un dispositivo, con Internet de las cosas a Internet? ¿Cómo debemos cuidarnos? ¿Qué debemos considerar para proteger en la información de nuestros datos o de nuestra privacidad?
Mira, lo primero es mantener nuestro dispositivo actualizado. Eso es lo primero. O sea, si por ejemplo, si mi celular me está diciendo hay una actualización disponible, actualiza. Porque generalmente estas actualizaciones lo que corrigen son fallos de seguridad. Entonces, es el primer llamado, por ejemplo, a todo esto que las personas que tienen Alexa, ¿cierto? Que tienen estos dispositivos que automatizan las funciones del hogar, actualícenlo si es que les pide actualizar. Segundo, cambiar las contraseñas que vienen por defecto. ¿Ya? No llegar a instalar algo sin cambiar las contraseñas, cambiar las contraseñas que tienen por defecto. Si encontramos que nuestro dispositivo de Internet de las Cosas está actuando de manera extraña, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apagarlo y encenderlo nuevamente, o sea, reiniciarlo, ¿ya? Para ayudar a que, en este caso, si hay algún malware instalado, se elimine, ¿ya? Con esto, en realidad, reducimos un poco el riesgo, ¿ya? De infectarnos, porque estos dispositivos de Internet de las Cosas, a diferencia de nuestros equipos, como los computadores, ¿cierto? Como los móviles, no tienen antivirus, no tienen anti-spam. Entonces, son dispositivos que están ahí completamente vulnerables, ¿cierto? Y para ser escaneados por estos ciberdelincuentes. Ahora, otra cosa importante es mantener un acceso restringido a estos dispositivos, ¿ya? Solamente darle el acceso a las personas que necesiten tener acceso. Por eso son temas ya de configuración, son temas un poquito más técnicos. Por eso, a veces quizá nosotros cometemos el error, o el común de las personas comete el error, de llegar a instalar un dispositivo como si fuera como si fuera una ampolleta, por ejemplo, como si fuera una lámpara. Pero resulta que un dispositivo conectado a Internet requiere sí o sí que personal técnico especializado en lo que es configuración, ¿cierto? Y sobre todo en configuración asociada a seguridad. Ya, más que de la instalación en sí, que es relativamente muy sencilla, pero lo que es la configuración necesita que un técnico lo haga, ¿ya? Una persona calificada. Claro. ¿Cómo lo hacemos con los niños, con los menores de edad, niños, niñas que también están muy conectados? ¿Cómo funciona el Internet de las Cosas en ellos? ¿Qué es lo que más utilizan, por ejemplo? Ya, mira, dentro de Internet de las Cosas también están considerados, así como los teléfonos móviles, están considerados los tablets, ¿ya? Los dispositivos de Internet de las Cosas también están dentro de esa gama, ¿ya? Que son muy utilizados por los más pequeños. Sí, aquí hay un tema importante que, nosotros estamos prontos a sacar una campaña asociada a lo que es control parental, ¿ya? Nosotros podemos habilitar nuestros equipos para estos equipos de tablets, ¿cierto? Teléfonos, con una protección de control parental, sobre todo para menores de 14 años, que son generalmente los niños, ¿cierto? Ya no estamos hablando de adolescentes ya debiesen tener una cultura de uso de equipos de comunicación, pero los niños no. Entonces nosotros ahí lo que podemos utilizar como medio de protección para ellos son estas aplicaciones de control parental, que nos permiten controlar de cierta medida el dispositivo, ver lo que está haciendo nuestro hijo, bloquear contenido no adecuado, permitir contenido adecuado, establecer horarios de uso, por ejemplo, como por ejemplo decir, ¿sabes qué? Hoy tienes una hora para jugar. Y tú ves el horario que juegas, pero tú tienes una hora. Y él, en el momento que empieza a jugar o a usar tu dispositivo, empieza a correr la hora. Entonces, nos permite hacer ese tipo de control que aquí hay un tema con el control parental, porque hay culturas o países que lo ven como una delimitación casi prohibitiva del uso de las tecnologías. Pero debemos pensar que estas tecnologías deben ir de la mano de la educación. Este es un concepto súper importante para nosotros, lo que es la educación. En este concepto de la educación también es muy importante, Rodrigo, que la gente se informe. Por ejemplo, en estos términos, el ir conociendo el Internet de las Cosas, el saber que es algo que ya está instaurado, que prácticamente está presente todo el día en nuestras vidas, porque estamos súper conectados y estamos súper también expuestos en materia de seguridad. Y ante eso, el llamado que hacemos siempre los días martes es a estar más alerta, porque también la crítica que hemos realizado ya varias veces es que en materia legislativa poco y nada se ha hecho. Entonces aún hay mucha vulnerabilidad que está ahí rondando en las redes, en Internet, y que no tiene mayores sanciones y principalmente somos nosotros quienes se exponen, como bien lo explica este documental del dilema de las redes sociales. Bueno, nosotros somos prácticamente un producto
que está siendo utilizado vía estas plataformas. Sí, como bien dices tú, cuando nosotros lo hemos conversado varias veces con los muchachos de AP Security, cuando el servicio que te entregan es gratis, tú eres el producto. ¿Ya? Claro, sí. Tú eres el producto. Ellos no están lucrando y dicen, oye, pero ¿cómo todos estos servicios me da WhatsApp, me da muchas cosas, todo, pero no me cobran nada, ni siquiera me muestran publicidad? Pero resulta que ahí el producto somos nosotros. Nuestros datos tienen un valor bastante importante. Aquí yo voy a tocar un tema puntual en relación al tema de los datos. Con mis alumnos en algún momento conversamos lo que hacían, por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, ¿cierto? Nuestros teléfonos, cada vez que vamos avanzando de un lugar a otro, se van conectando a diversas antenas celulares. Por lo tanto, nosotros la compañía de teléfonos puede establecer una trazabilidad quizá de nuestros movimientos. Y esa información ellos la almacenan. Ellos tienen información de nuestro nombre, nuestra edad, nuestro sexo, ¿cierto? Y esa información después se vende como Big Data. ¿Para qué? Para tomar decisiones como, por ejemplo, una campaña del retail, por ejemplo. ¿Ya? Pero ojo, que esa información la venden, pero no con nombre y apellido. ¿Ya? O sea, no te pueden individualizar. Ahí está la letra chica de eso. O sea, venden información asociada a un grupo de personas, ¿cierto? Con ciertas características, pero donde no te pueden individualizar. Pero eso, de todas maneras, es información, ¿cierto?, que la hemos proporcionado nosotros. Claro, y ahí es donde uno dice, bueno, estamos siendo tan ingenuos, ¿no? Y por lo mismo es que debemos informarnos, educarnos, aprender de estos términos, ser un poquito más conscientes también a la hora de conectarnos, de estar revisando, como tú bien decías, actualizar nuestras contraseñas cada 2, 3 meses, para evitar todo tipo de complicaciones y que Internet no siga siendo un daño, sino que más bien siga siendo un aliado que es tan útil. Rodrigo Ledesma, te queremos agradecer por tu tiempo hablando de este término que en lo personal lo desconocía, no sabía lo que trataba el Internet de las cosas. Muy interesante, así que como siempre los días martes hablamos de ciberseguridad junto a IP Security, que nos colabora en esta materia, así que darte las gracias por el tiempo y también por enseñarnos cada día más en esta materia. No, de nada, Rocío, para eso estamos. Para cerrar, y como dato, así como dato importante, Gartner en el 2019 sacó un pronóstico de lo que es Internet de las Cosas y dijo que para el 2021 iban a haber 25.000 millones de dispositivos IoT conectados en el mundo. Sí, como dato, es un dato importante. Con esto me despido y gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Rodrigo, que tengas una buena jornada. Estábamos conversando con Rodrigo Ledesma.